Para nadie es un secreto que el entorno internacional, particularmente en la región de Norteamérica, es complejo. Pero ¿cómo enfrentar esos temas desde México? Pues para platicar justamente de esto tenemos a una gran amiga de la billetera, a Esperanza Ortega Zar, quien es presidenta de Canacintra. Ella fue la primera mujer en presidir el Consejo Coordinador Empresarial de Campeche, es propietaria de Graphics Viniles y Servicios, una mujer muy entregada a la pequeña y mediana empresa. Ella ha ocupado cargos en el Consejo Directivo Nacional de Canacintra, incluyendo ahora la presidencia. Ella es profesora de profesión con formación en liderazgo y gestión empresarial y además una defensora eterna de que haya transferencia tecnológica con las pequeñas y medianas empresas. Bienvenida, mi queridísima Esperanza. Gracias, Bienvenida Oscar. a la Gracias, billetera, Alicia. Esperanza. Gracias, Mauricio. Pues es bueno platicar con alguien que hace empresa, que sabe lo que vive la pequeña empresa y que además de transferencia tecnológica, pues también hace falta transferencia de billete. Hay muchas necesidades de algo que se llama, usted trató de plasmar, hecho en México. ¿Cómo lo empezamos a procesar, maestro? Mira, antes que nada, el tema de la micro, pequeña y mediana empresa es un tema que yo traigo desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque yo provengo de una pequeña empresa. Empecé con una micro, pasé a una pequeña y bueno, vamos escalando para ver si podemos llegar a la mediana, que cada día es más difícil. Esta bandera yo la tengo porque más del 80% de los afiliados a nuestra institución son pymes y una gran parte son MIPYMES, que hablando de este entorno son empresas familiares que generan su autoempleo a su misma familia, a su entorno y por supuesto también van creciendo. Pero son empresas formales que tributan, que dan seguridad social, que dan todos los servicios, pero desde la década de los 50, los 60, las pymes han venido padeciendo. Y han venido padeciendo porque no hay un financiamiento barato para poder acceder. El 8 o 10% de las pymes son las que pueden acceder a un financiamiento. Los intereses son sumamente altos. No hay una banca de segundo piso. Entonces, es la banca del subdesarrollo. Pues verdaderamente los estados en general han hecho programas de financiamiento locales y en ese sentido, aún así, el interés es muy alto. Hay muchos estados que tienen un programa, un fondo estatal, una banca, le llaman banca estatal, que ¿De cuánto estamos hablando en interés? O sea, ¿cuánto es la derrama crediticia o el financiamiento que se requiere para que haya una transformación efectiva de las microempresas a empresas medianas o pequeñas? Bueno, la transferencia, económicamente hablando, yo creo que hablamos de más. Cuando se cerró el INADEM, era una entidad que apoyaba con 10,000 millones de pesos. Instituto Nacional del Emprendedor. Que ahí entraba el emprendedurismo, entraba la microempresa, entraba la pequeña, entraba la mediana. Y en CONACYT entraban las grandes empresas. Hoy no tenemos nada de eso. Fácil requerimos un presupuesto similar al que se le quitó para poder ser. No pedimos regalos los industriales, pedimos financiamiento a bajo costo, porque el financiamiento al final de cuando logras firmar, tienes un financiamiento de un 50, de un 60%. Esto es importante porque ese programa se sustituyó por el de microempresas con Graciela Márquez en la Secretaría de Economía. Durante la pandemia, ¿no? Sí, eran 300,000 pesos a fondo perdido, que además después se dio a 1 millón y no se recuperó ni el 1% de esa cartera. Fue realmente una dádiva, ¿no? A los estados nada más llegaron apoyos de 25,000 pesos. Pagaderos que no se recuperaron, es muy cierto, que accedieron alrededor de, no sé, de 10,000 empresas, porque tanto por eso ustedes no piden subsidio, piden crédito a buena tasa, a buena tasa. Y en suficiencia. Con eso, claro, con eso podemos. Imagínate una tasa de un 50, un 60, un 70%, ya te saliste de competitividad. No, impagable. Impagable. Lo vivimos con una empresa de unos compañeros que en la desesperación por querer tener tecnología, querer tener, ir a la vanguardia, sacaron con una SOFOM
No, hombre, la mensualidad era de 180,000 pesos. No lo generaba la empresa. ¿Cómo lo pagaba? Acabó perdiendo la empresa, vendiendo su casa para pagar el crédito. Entonces, son los ahorros de todas las familias las que están en las pymes. Que se oye dramático, pero es la realidad de muchas personas, ¿no? Sí, Estamos hablando de 5 millones de pymes. sí. De MIPYMES, no de pymes. De mi Mi pymes. pymes. Pues según el censo económico, eso es, ¿no? 5 5 millones. 5 millones más o menos. Pero, a ver, Donde se ahora, localiza el 70% del empleo en este país. Del empleo formal. el plan hecho en México, maestra, precisamente lo que busca es que se engrane, ¿no? A ver, pero ahí entonces pasamos nuevamente al discurso, a la realidad. ¿Sí están considerando en la realidad el incluir a las pymes y MIPYMES en esta cadena de valor para hacer frente a esta realidad, pues, los aranceles? Pues, De las trompetadas, solo- pues. Pues, ándale. Necesitamos primeramente fortalecer el mercado local. Fortaleciendo en lo local, fortalecemos lo regional y, por supuesto, nos vamos al entorno nacional. Porque sí tenemos que fortalecernos nosotros, porque la industria nacional, nosotros estamos con el tema del Plan México muy contentos, muy satisfechos, contempla muchísimas cosas, pero falta que las veamos en la realidad. Se contemplan, pero, y lo hecho en México, que se lanzó hace poco, esto nos da la oportunidad de ir nosotros caminando a la par con el gobierno. En Canacintra estamos lanzando un programa que es el Premio a la Innovación Tecnológica y al Desarrollo Económico y Social a nivel nacional. Tenemos entendido que el gobierno de la República lo lanzará en el mes de julio. Nosotros ya tenemos bases, ya lo lanzamos, ya estamos haciendo lo propio con recursos propios de los mismos mentores y de los que hemos buscado para ser sponsor, para ayudar a crecer estas empresas. Porque sí necesitamos emprendedores, pero tenemos que enfocarnos a ayudar a las empresas que están establecidas, porque si no las dejamos morir. Pues definitivamente, maestra. Ahora, aquí la cuestión es, en el momento tan complicado que va a encontrar México, cuando tenemos la necesidad de rearticular las cadenas de producción, pues hay, por ejemplo, la industria textil, para hablar de una, hay muchos insumos que vienen de China, la industria automotriz, tiene muchos componentes coreanos, México no tiene aluminio, bueno, salvo las latitas de cerveza y de refresco, ¿no? No tenemos el insumo para producir. No, pero después de que tomas la cerveza te Pero queda la lata. puedes transformarlo. Yo por eso le ayudo. Ay, Puedes Mau. recolectarlo, Ajá, por recolectar reusarlo, y reaprovechar. A tomarte la No, cervecita. no, a reutilizar. Limpiarle la pintura para hacer el Todo eso, proceso. sí. Ahora, ¿cómo lograr esa sustitución, o no sé si haya manera, de esos proveedores que están en la parte atrás de la cadena? Mira, es muy complicado. Sin embargo, estamos convencidos que por algo se tiene que iniciar. Este es un tema que se ha venido iniciando años atrás, que se ha intentado, mejor dicho, y que al final, décadas atrás, tiene muchas y que de no reír da. por no llorar. Mira, en el 19 de diciembre, para ser más exactos, se lanza un decreto en el cual se imponía aranceles a los textiles. En eso nos sumamos con Canaco, Servitur y Canacintra, porque somos los que tenemos territorio, los que estamos en la frontera norte, los que estamos en la frontera sur y los que estamos en las bases. Entonces empezamos a trabajar, llegó una servidora, no pudo acompañar a Octavio, pero Octavio llegó hasta con la presidenta de la República. Ella desconocía porque se imponía, precisamente como dijo Mauricio, los cinturones de seguridad para poderse hacer, que se hacen en Ensenada y en otras partes de la frontera, se requiere de los hilos que se importan, porque son unas máquinas de tejer. Entonces, le impones, ya sales de competitividad, porque ese producto luego regresa a Estados Unidos. Y como eso, hablamos del aluminio, que vamos en el mismo sentido. ¿Y qué hacemos con las empresas maquiladoras que tenemos en la frontera? En ese momento hicimos una gran alianza, Index, Canacintra con Canaco. Y bueno, vamos caminando en ese sentido, porque hoy México nos requiere unidos, hoy México nos requiere propositivos. El índice inflacionario está cada día mucho más inalcanzable.
La canasta básica se ha disparado, los salarios mínimos subieron, pero ¿y para Qué qué? escenario terrible hacia adentro, ¿no? Y con el tema del arancel. Uy, de los aranceles No, a ver, internos. aquí la pregunta es, ya para concluir, maestra, evidentemente se tiene mucho que avanzar, sobre todo en el cambio de las normas de producción. Las normas oficiales mexicanas son las que, por ejemplo, las que usted refiere de los cinturones de seguridad para automóviles, pues se instauraron y se midieron conforme a parámetros internacionales. El hilo no se fabrica en México, pero no se fabrica en México porque tenemos la prohibición de sembrar algodón genéticamente modificado. En consecuencia, solo el algodón que tiene esa resistencia lo puedes importar de Vietnam, de la India y de California. ¿Cómo plantean ustedes esa resolución del problema, desde la base primaria hasta la transformación industrial? Mira, no pueden suprimir estas importaciones al 100%, puesto que quedaríamos en una parte de desabasto. No podemos, los industriales del sector productivo de México no puede solo. Y en este sentido de la sustitución de importaciones, pues habría que analizarlo y nos deberían de tomar en cuenta para hacerles saber dónde sí podemos, dónde no se puede, porque sí queremos una industria textil fuerte. Por supuesto, México era poderosísimo en lo textil, pero ¿qué pasó? Hay fábricas que prefirieron cerrar e importar. Entonces, no estoy en contra de la globalización nos ha alcanzado, ha sido benéfica, pero también tenemos que fortalecer la industria nacional y tenemos que fortalecer el mercado. Sin lugar a Esperanza, dudas. te toca una visión desde lo local, muy importante que no todos los líderes empresariales tienen. ¿Cuál es tu mensaje para todos los que nos ven desde las diferentes entidades de la República para hablar, para que sientan pues, la fortaleza desde acá? Bueno, la fortaleza es que todos debemos unirnos. Tenemos que hacer alianzas primero locales con nuestros pares, nuestras otras cámaras en los diferentes estados de la República para buscar las soluciones y poder crear nuevas fuentes de empleo, porque también tenemos fuga de talentos y México tenemos mucho talento como para que se escape. Esa es la parte que no se vale, que no se No nos se escape. vale. nada. Y además nos cuesta Ni el futuro. mucho a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Esperanza Ortega, presidenta de la Nacional de la Canacintra, en esta billetera. Te esperamos todos los miércoles a la hora de la aquelarre. Mauricio Flores, Óscar Sandoval y tu servidora Alicia Salga. Consuma lo que México produce.